Asunción, Paraguay, 17 de septiembre de 1980. Un Mercedes-Benz blanco circula por la avenida España. Adentro, un exdictador, su asesor financiero y un chofer. Afuera, esperándolo, 7 sicarios armados de fusiles de asalto y una bazooka. El primer cohete falla. El tirador, bajo fuego cruzado, recarga con frialdad quirúrgica y dispara de nuevo. Del exdictador Anastasio Somoza solo quedan un reloj de lujo y unas piezas de joyería esparcidas por el pavimento. Los sicarios no eran nicaragüenses, no eran cubanos, eran argentinos. Paraguay 1980, España 1970, Nicaragua 1984. 3 países, 3 operaciones, un solo arquitecto. Hoy vamos a abrir la máquina de matar más sofisticada que ha producido América Latina. Los nombres, los alias, las operaciones que nadie te ha contado. Todo revelado por los hombres que estuvieron adentro y vivieron para contarlo. Para entender la fábrica de asesinos que Fidel Castro montó en Cuba y América Latina, primero hay que entender a sus maestros. Y esos maestros tenían sede en un edificio gris de Moscú que olía a miedo. La Lubyanka. Dentro del KGB existía una unidad que el mundo exterior tardó años en descubrir, el Departamento 13. Su especialidad tenía un apodo escalofriante en la jerga de los servicios secretos soviéticos. Mokrayi Dela, traducción literal, asuntos líquidos. Traducción real, cuestiones de sangre, asesinatos. ¿Y cómo mataban? Con ciencia. Este de acá, Bogdan Stachinski, recibió del KGB una pistola de vapor venenoso capaz de inducir un paro cardíaco fulminante sin dejar rastro toxicológico. Los forenses hacían la autopsia y dictaminaban muerte natural. Con esa tecnología, liquidaron en Múnich, Alemania, al líder ucraniano Stepan Bandera en 1959. Un asesinato perfecto que habría quedado impune si el propio verdugo no hubiera aceptado y confesado. Pero el Departamento 13 tenía un problema. Cuando atrapaban a un agente soviético con las manos en la masa, el escándalo salpicaba directo al Kremlin. Intentaron una solución parcial para algunas operaciones, sobre todo secuestros. Delegaban en agencias satélites del bloque del este. Que los checos pusieran los matones, que los alemanes orientales proporcionaran el coche. Pero esa tercerización era de mentirita. Esas agencias satélites eran instituciones oficiales de gobiernos formalmente aliados de Moscú. Si caía un agente checo, el rastro político seguía llevando al Kremlin. Y para los asesinatos gordos, como el de Stepan Bandera, el KGB seguía apretando el gatillo con sus propios dedos. Era una idea macabra a medio cocinar. Le faltaba el toque maestro. Y ese toque iba a llegar del Caribe de manos del genio del mal. Un fracasado abogado con un turbio pasado ganteril gobierna Cuba a sangre y fuego. Fidel Castro recibió el manual del KGB, lo estudió, lo absorbió y lo descartó. No porque fuera demasiado cruel, porque era demasiado burdo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él lo dijo uno de sus ex agentes, este de acá, Florentino Aspillaga, uno de los espías cubanos de más alto rango que desertó a Occidente. Cuando los interrogadores norteamericanos le preguntaron si Cuba tenía algo equivalente al Departamento 13, Aspillaga se rió con desprecio y soltó una frase que lo resume todo. Los rusos en ese aspecto son más vulgares. ¿Más vulgares que los inventores de la pistola de vapor? Sí, porque la tercerización soviética era una caricatura. Cuando delegaban, lo hacían en agencias estatales de países satélites. Bolechurre diseñó algo que el KGB nunca logró: usar verdugos que no eran agentes de Estado, guerrilleros independientes, argentinos, chilenos, salvadoreños, macheteros de Puerto Rico sin nómina cubana, ni pasaporte cubano, ni cadena de mando oficial, sicarios sin papeles, capas de intermediarios entre la orden y el dedo que apretaba el gatillo, negación plausible hermética.
¿Y cómo lo lograba? Sencillo, con dos herramientas complementarias. La primera, un escuadrón secreto de asesinos cubanos sometidos a lavado de cerebro, reservados para las misiones íntimas. La segunda, un ejército de sicarios extranjeros, guerrilleros radicalizados de toda América Latina, entrenados en Cuba y lanzados a matar. Cubanos para lo fino, extranjeros para lo gordo. Y durante décadas nadie supo que existían. Existía dentro del aparato de poder cubano un grupo tan secreto que prácticamente nadie en el gobierno sabía que existía. Ni generales, ni ministros, ni jefes de la inteligencia regular. Solo un hombre conocía sus identidades: Fidel Castro. Al menos se conocen 4 sicarios. Operaban al margen del Ministerio del Interior, al margen de la DGI. Eran un escuadrón fantasma. Los desertores los conocían por un solo nombre: los Hitman. ¿Cómo los reclutaban? Pues Aspillaga lo explicó con una gran frialdad en este libro de acá. Castro seleccionaba personalmente a cada uno. Según Aspillaga, les tomaba la personalidad, los dominaba mentalmente, los sometía a lavado de cerebro hasta convertirlos, y cito textualmente, máquinas de matar ciegamente leales, seres despojados de cualquier complejo ético. Aspillaga identificó a 2 por sus alias, el Chiquitico y el Chama. Pero fue otro desertor, Juan Antonio Rodríguez Menier, ex oficial de la DGI, quien completó el rompecabezas. Reveló a un tal Rolly y al más escalofriante de todos, Honduras. ¿Saben quién era Honduras? Pues el esposo de Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro. El yerno del tirano era uno de sus asesinos personales. Terrorismo de Estado como negocio familiar, sellado por lazos de sangre y de crimen. Y la única persona fuera de ese círculo que conocía la existencia de los Hitman era el ministro del Interior, José Abrantes. ¿Y qué le pasó? Sospechosamente muerto en prisión, porque saber demasiado era una sentencia de muerte. Pero la venganza por la muerte de Che Guevara es donde mejor se entiende el alcance de la máquina, porque Fidel Castro no usó un solo tentáculo, usó varios. En Bolivia seguía operando el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la misma organización guerrillera que el propio Che había creado para su campaña de Ñancahuazú, entrenados en Cuba, abastecidos por Cuba, ideológicamente respaldados por Cuba. Y fue el ELN quien cobró las primeras cuotas de sangre. 3 guerrilleros infiltrados en la policía criminal boliviana liquidaron al campesino Honorato Rojas, el delator que había entregado la posesión de la retaguardia de la guerrilla del Che, julio de 1969. Después le tocó al oficial de inteligencia boliviano Roberto Toto Quintanilla, el hombre que había supervisado la amputación de las manos de Che para confirmar su identidad. En 1971, una agente del ELN llamada Mónica Ehr lo siguió hasta Alemania, lo localizó y le metió 3 balazos. Terminó refugiándose en Cuba antes de volver a entrar a territorio boliviano en 1972. Una mujer boliviana matando a un espía boliviano en suelo alemán. 3 grados de separación con La Habana. ¿Entienden el patrón? Bolechurre no necesitaba enviar a sus sicarios cubanos para cada misión. Tenía franquicias y La Habana siempre detrás del telón, intocable. Pero no solo liquidaban enemigos, también liquidaban amigos que se atrevían a desobedecer. El caso más escalofriante: Salvador Cayetano Carpio, alias Marcial, el líder más duro del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Carpio se autoproclamaba el Ho Chi Minh de Centroamérica y cometió el peor error posible. Se atrevió a desafiar y faltarle respeto a Bolechurre. Lo mandó al infierno. Poco después, la segunda al mando de Carpio apareció asesinada con un picahielo, y días después, el propio Carpio fue encontrado muerto en Managua, territorio sandinista. La versión oficial, la versión de Rodríguez Menier, fue Castro quien emitió la orden de ejecución. Fue fabricado en territorio amigo. Pero hay una operación de los Hitman y la DGI que ha permanecido casi en la total oscuridad, y es la prueba
más reveladora de la obsesión vengativa de Fidel Castro. Y recuerden esto, Castro le debía la vida a Fulgencio Batista. Fue Batista quien lo soltó en 1955 tras el ataque a Moncada. Craso error, porque Bolechurre nunca perdonó y aprobó una operación para secuestrarlo en España, llevarlo a Cuba y juzgarlo. Nombre en clave: Operación 88. La DGI desplazó a Madrid un comando de ilegales, oficiales y agentes con documentación falsa, Armando Pedro Luis Piñeiro Eirín, alias Alejandro, y apodado también El Loco. Este Alejandro y su equipo de al menos 8 agentes estuvieron siguiendo a Batista durante 4 años. Oigan bien, 4 años filmando sus rutas en Madrid y Marbella. 4 años de seguimiento casi diario con cámaras grandes y visibles, documentando cada movimiento del ex dictador en partes cotidianos archivados en un expediente. Según Enrique García, ex agente de la inteligencia cubana que vio el expediente, el plan era de película: interceptar el automóvil de Batista, inyectarle un potente somnífero, trasladarlo a una casa de seguridad y embarcarlo en un mercante cubano atracado en algún puerto español y hacerle un juicio espectáculo. Y la seguridad de Batista, mínima. Según su propio hijo, Roberto Bobby Batista, su padre solo contaba con 2 policías nacionales españoles asignados por Franco de la antigua escolta. Solo quedaba el coronel Jorge Hernández Forta, que ahora actuaba como secretario. Batista era un blanco fácil, pero la operación nunca se ejecutó. Batista murió de un infarto en agosto de 1973 en Marbella. Se llevó a la tumba la suerte de no haber caído en las garras de otro loco. Pero piénsenlo, un comando ilegal de Cuba operando 4 años en la España de Franco, filmando diariamente a un exdictador delante de las narices de los servicios secretos franquistas, que parece nunca los detectaron. O había un acuerdo con la inteligencia franquista, o estábamos viendo la inteligencia de Bolechurre en estado puro. Los hitman y los oficiales de la DGI eran la joyería fina y tal vez más apegada a Bolechurre, pero para los golpes que debían sacudir continentes, Fidel Castro necesitaba un ejército de sicarios desechables, extranjeros que jamás pudieran ser vinculados con La Habana. El triunfo sandinista de julio de 1979 le regaló a Castro algo que llevaba años buscando: una base de operaciones estatal en suelo centroamericano. Y para construir su réplica del aparato de terror cubano, envió a Nicaragua a un hombre, Hernán Montero Corrales, el mismo hombre que dejó embarcado el Che en Bolivia. Montero creó dentro de la inteligencia nicaragüense una rama ultra clasificada, la Quinta Dirección, y fue Montero, recuerden este nombre porque va a reaparecer ahorita, quien detectó la materia prima perfecta: guerrilleros argentinos del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, hombres derrotados en su país, exiliados, con experiencia en guerra urbana, explosivos y emboscadas, y desesperados por seguir peleando y matando. El jefe del piquete de antisociales era este de acá, Enrique Gorriarán Merlo, alias El Pelado. Junto a otros 15 argentinos, fueron integrados en la nómina clandestina de la Quinta Dirección nicaragüense. Se autodenominaron el Núcleo de Acero, argentinos al servicio de una inteligencia nicaragüense controlada por la inteligencia cubana. 3 banderas, 3 grados de separación. Si atrapan a uno de estos hombres, la prensa diría: extremistas argentinos actuando por su cuenta. Segundo análisis: un exceso de los servicios sandinistas. Y solo mediante especulación compleja a quien señalaría La Habana. La negación plausible era perfecta. Los grados de separación que convertían un asesinato de Estado en un misterio sin resolver. Y el primer gran examen de este sistema fue un bazucazo en Paraguay. La primera gran misión del Núcleo de Acero
fue una orden que lleva envuelta en un nombre de cobertura. Operación Reptil. Objetivo: El exdictador Anastasio Somoza, exiliado en Paraguay. Financiando a los contras y preparando su regreso a Nicaragua. La planificación duró más de 6 meses en el corazón de Paraguay, el país con la mayor mano dura de Sudamérica. Gobernaba este de acá, Alfredo Stroessner. Los sicarios castristas montaron base en Lima, Perú. Infiltraron armas mediante parejas, haciéndose pasar por turistas enamorados. Gorriarán Merlo, con el alias de Ramón, entró con 4 meses de antelación. Este de acá, el argentino Hugo Irurzun, con 6 meses de anticipación. Alquilaron una casa a 4 cuadras de la mansión de Somoza. Reclutaron como informante inconsciente al dueño de un kiosco de periódicos que quedaba casi enfrente de la casa donde Somoza viajaba, quien salía siempre custodiado por aproximadamente 60 agentes. Para superar ese blindaje, los sicarios se equiparon con fusiles de asalto FAL y M16 y un lanzacohetes antitanque RPG-2. Miércoles, 10 de la mañana. Somoza sale, Mercedes-Benz blanco, Avenida España. El comando bloquea la ruta. Gorriarán y Roberto Sánchez abren fuego de supresión con fusiles FAL para fijar a la escolta de Somoza. El primer cohete falla, pero Irurzun, que había sido un perro viejo en las guerrillas argentinas en Tucumán, bajo fuego cruzado, recarga el lanzacohetes y dispara de nuevo. El segundo proyectil desintegra el Mercedes. Los 3 ocupantes mueren instantáneamente. Menos de 5 minutos, a plena luz del día, la maquinaria asesina de Fidel Castro acaba de demostrar que podía golpear en cualquier lugar del continente. Irurzun terminó pagando todo, no pudo escapar del país y fue capturado y torturado para más tarde ser liquidado y desaparecido. Los demás escaparon por rutas fluviales, reagrupándose meses después en Nicaragua. Pero Somoza no fue el único objetivo del núcleo de acero. 4 años después, la maquinaria volvió a golpear. Y esta vez el blanco no era un enemigo de Castro, era un ex aliado. Para los que son nuevos en el canal, esto que acabas de ver no lo vas a encontrar en ningún libro de texto ni en ningún noticiero. Este tipo de investigación solo es posible porque personas como tú se hacen miembros del canal. Unirse cuesta lo mismo que un café y con ese aporte nos ayudas a seguir desenterrando lo que llevan décadas ocultándote. A cambio, tu nombre aparecerá al final de cada video como colaborador, accedes a contenido exclusivo para miembros y, lo más importante, puedes dejarnos comentarios en la pestaña de comunidad pidiéndonos el tema que quieras que investiguemos. El link está en la descripción. Súmate y hagamos esto juntos. Ahora sí, sigamos, porque lo que pasó en una cabaña sobre pilotes en medio de la selva centroamericana una noche húmeda de mayo de 1984 fue candela pura. 30 de mayo de 1984, La Penca, un puesto remoto en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Edén Pastora, el legendario comandante Cero, ex héroe sandinista que se había pasado a la contra, convoca una conferencia de prensa en una cabaña sobre pilotes a orillas del río San Juan. Los periodistas llegaron al caer la noche tras un día entero viajando por tierra y canoa desde San José de Costa Rica. Cuando la conferencia improvisada comienza, hay un hombre entre los reporteros que no es periodista. Lleva un pasaporte danés robado a nombre de Per Anker Hansen y custodia celosamente una caja metálica de aluminio envuelta en plástico que dice ser equipo fotográfico. El falso fotógrafo deposita la caja debajo de la mesa, hace un gesto señalando su cámara como si tuviera un desperfecto. Sale de la habitación. Segundos después, la cabaña explota. Resultado: 7 muertos, entre ellos la periodista estadounidense Linda Fraser y el camarógrafo costarricense Jorge Quiroz. Pastora sobrevive con heridas graves en ambas piernas, una docena de heridos. El supuesto Hansen desaparece sin un rasguño. Durante años, la CIA fue acusada del atentado. Un juez costarricense imputó a agentes vinculados a la agencia en 1990, pero la verdad era otra. En 1993, un periodista de Miami Herald, Juan Tamayo, recibió un soplo. Un exmiembro del Ejército Revolucionario del Pueblo argentino
el mismo Herb de Gorriarán Merlo reconoció al falso fotógrafo en las fotos de prensa. Era un militante al que conocía por el alias de Martín el Inglés. Su nombre real, Vital Roberto Gagini, un argentino. Las huellas dactilares del pasaporte panameño del tal Hansen fueron comparadas con las de Roberto Gagini en archivos policiales argentinos. Coincidencia perfecta. Y ahora lo que convierte esta historia en una pesadilla circular, porque Gagini, el hombre que puso la bomba en la penca, no murió viejo ni libre. Murió el 23 de enero de 1989 en Argentina, en un lugar llamado La Tablada. Para quienes no conozcan este episodio, La Tablada fue una locura. Argentina llevaba 6 años viviendo en democracia bajo el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. La dictadura militar había terminado. Había elecciones, partidos, congreso, libertad de prensa. Y en medio de esa democracia frágil pero real, Gorriarán Merlo, el líder del núcleo de acero, decidió asaltar un cuartel militar, el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, con un grupo de miembros de su organización, el movimiento Todos por la Patria. La excusa, frenar un supuesto golpe de Estado. La realidad, provocar una insurrección popular que nunca llegó. La batalla duró más de 30 horas frente a las cámaras de televisión de todo el país. El resultado, 38 muertos, un baño de sangre inútil y cobarde en plena democracia. Y aquí es donde la regla de 3 golpea con toda su fuerza, porque entre los muertos de La Tablada no solo estaba Gagini, el hombre de la caja metálica en la penca. También murieron estos dos. Roberto Sánchez, alias Armando. ¿Le suena? El mismo hombre que en la avenida España de Asunción el 17 de septiembre de 1980 abrió fuego de supresión con un fusil junto a Gorriarán para liquidar a la escolta de Somoza. Claudia Lareu, la mujer que, haciéndose pasar por una extranjera adinerada buscando una peluquería de alta gama en Asunción, confirmó con preguntas inocentes la ubicación exacta de la mansión de Somoza. El que puso la bomba en la penca, el que cubrió con fuego la bazuca en Paraguay, la que localizó la mansión de Somoza. Los 3 sicarios de doble churre en 3 operaciones diferentes del núcleo de acero murieron el mismo día, en el mismo cuartel, en la misma operación suicida dirigida por el mismo hombre, Gorriarán Merlo. La Tablada no fue solo un desastre militar, fue la tumba, el cementerio donde los sicarios desechables de Fidel Castro terminaron desechándose a sí mismos. Yo asumo la responsabilidad absoluta de La Tablada, ¿no? Pero la prueba más devastadora llegó en 2009, cuando el periodista sueco Peter Torbjörnsson, sobreviviente de la bomba, rompió su silencio. Confesó que fue Renan Montero, el mismo oficial cubano que creó la 5ª Dirección de Inteligencia Nicaragüense en nombre de Doble Churre y reclutó al núcleo de acero, quien le presentó al falso fotógrafo en Managua y le pidió que lo acompañara a la conferencia de prensa como cobertura periodística. Montero, el oficial cubano, el hombre que reclutó a Gorriarán para matar a Somoza, también envió a Gagini para volar a Pastora. El mismo tentáculo, el mismo patrón. Argentinos del Ejército Revolucionario del Pueblo como sicarios desechables bajo mando cubano-nicaragüense. El propio Daniel Ortega le confesó a Torbjörnsson 5 años después del atentado que la bomba de la penca fue una operación de su gobierno, pero el títere castrista de Ortega eligió encubrirla y comprar el silencio de Pastora, dándole un cargo político. La CIA fue el chivo expiatorio perfecto. La negación plausible de Fidel Castro había funcionado tan bien que durante una década el mundo entero culpó al enemigo equivocado. El individuo que diseñó todo, el que ordenó cada muerte, el que controlaba mentalmente a sus asesinos y desechaba a sus sicarios extranjeros como pañuelos usados, murió en su cama a los 90 años como Stalin, de viejo. Los rusos inventaron los asuntos líquidos. Fidel Castro los convirtió en una industria. Pero esta máquina de matar no nació en Nicaragua, no nació en Paraguay, no nació en España, nació aquí, en un rancho perdido a las afueras de la Ciudad de México, año 1956, antes de la sierra, antes de Granma, antes de todo. Un recluta protesta por la comida podrida. Doble Churre le pide una pistola prestada a su entrenador. Dice Fidel, saca Fidel la pistola y le da 4 en la masa, tú te das cuenta, de cuello a ombligo. 4 balazos al torso.
2 en la cabeza, con el muchacho ya en el suelo. Ese crimen nadie te lo ha contado, pero un testigo estuvo ahí, lo vio todo y habló. El video está acá en tu pantalla. Dale click y entérate de todo. Ahora